bendiga de una manera muy especial. Hoy estoy súper emocionada. Hoy Dios ha hecho maravillas. Nos estamos mudando a nuestro nuevo local. Oramos al Señor. El Señor proveyó de una manera impresionante porque ya no estábamos teniendo espacio en la iglesia donde estábamos y oramos al Señor y al otro día Dios respondió de una manera extraordinaria y por eso estoy súper contenta. Hemos estado viendo a Dios obrar de una manera impresionante, haciendo milagros, sanando, libertando y estamos expectantes cada día de las cosas que Dios va a hacer el día siguiente. Hoy quiero estar tratando un tema contigo. Algo quiero que te mantengas ahí porque a veces la gente ve cómo Dios se está moviendo y la gente dice, bueno, para ella es fácil, para él es fácil, porque a él no le ha tocado vivir lo que yo estoy viviendo, él no ha pasado por mi situación, ella no ha pasado por mi situación. Y vamos a ver en esta hora cómo Dios trabaja con nosotros y cómo tal vez lo que te está pasando no es más que el camino de Dios para llevarte a lo que él ya dijo. Y lo voy a estar compartiendo, una experiencia que tuve, una de las más difíciles que atravesé en mi vida, y fue cuando Dios te quiebra, cuando Dios te quiebra. Vamos a ir a la palabra de Dios en Job 13:15. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí vemos cómo Job, hermano, habiendo perdido todo, da una palabra de fe, una palabra de esperanza y dice, yo sé que aunque Dios me matare, yo en él voy a esperar. Pero te digo algo, Job entró en estado de desesperación como humano, entró en estado de frustración como humano. Job maldijo hasta el día en que nació y el vientre que lo dio a luz. Lo único que no hizo fue maldecir a Dios. Pero todo ser humano entra en estado de frustración y desesperación cuando es oprimido, cuando es aprisionado y sobre todo por las deudas. Y voy a estar compartiendo una experiencia que enfrenté con un sistema de deudas que yo creí que era el gigante que me iba a aplastar. Y yo decía, por fin encontró el enemigo algo con que aplastarme porque se me dio duro. Y te voy a contar qué hice, cómo Dios me ayudó a salir de allí. Y la historia comienza así. Yo llego a pastorear a donde estoy pastoreando y en el lugar donde estoy pastoreando siempre he sido una mujer muy emprendedora. Me gusta emprender. De hecho, me llegan 5 y 6 ideas de negocios diarias. No me envuelvo en negocios porque Dios me ha dicho que por ahora no me envuelva en ellos, pero siempre he sido muy emprendedora y es un defecto que traje de fábrica desde pequeñita. Estaba buscando la manera de cómo llevar guayabas y vender guayaba en la escuela para conseguir dinero. Siempre me gustó emprender algo, un negocio, algo. Nunca me gustó ser empleada y desde niña nunca me gustó. Entonces, cuando yo llego al lugar donde estoy pastoreando, había muchos hermanos desempleados. De hecho, casi todos estaban en una situación muy fuerte. Y yo comencé a orar para que Dios me diera planes de negocio, para yo abrir negocio, para poner a los hermanos a producir, para que la iglesia pudiera prosperar, porque no me gustaba verlo en ese estado de desempleo. Comenzamos a orar. Y Dios habló conmigo. Dios habló conmigo, me mostró varios negocios, abrimos varios negocios y todos los hermanos de la iglesia lo colocamos a trabajar. Comenzó a irnos bien de maravilla, había mucha abundancia, etcétera. Son de esos momentos como cuando todo te sale bien. Yo estaba acostumbrada a vivir en una atmósfera de fe, que la gente me decía, tú eres como el gato, tú te tiras de cabeza y caes de pie. Y estaba acostumbrada a conocer esa faceta de Dios, donde todo lo que Él me decía, hazlo, me iba súper bien. Yo iba a ojos cerrados, me tiraba, me lanzaba y estaba segura de que todo me iba a salir bien porque era la faceta de Dios que yo había conocido. Y Dios me decía, monte este negocio, lo montábamos y al ratico ya estaba produciendo muchísimo y yo estaba envuelta en mi atmósfera. Un día teníamos cuatro negocios abiertos y la mayoría de los hermanos de la iglesia trabajando. Estoy orando y el Señor me saca en una visión y me muestra una crucifixión. Yo me aparecí en un escenario donde había una crucifixión y yo me acerco a ver la multitud y en la experiencia suelo tener conciencia. En la mayoría de las experiencias que tengo conciencia. Soy consciente de que estoy teniendo una experiencia, de que estoy ahí y puedo tomar decisiones en medio de la experiencia
Algo extraño, pero me pasa eso. Cuando estoy ahí digo, Dios mío, me voy a acercar a ver. Cuando viene a ver me trasladaron a la crucifixión de Cristo y me acerqué. Cuando yo me acerco a ver la crucifixión, que yo miro la persona que llevaba el madero, era yo. Yo regreso para atrás en la misma experiencia y digo, por Dios, me van a crucificar. Yo entendí lo que Dios me quiso dejar dicho. No era que me iban a crucificar ni que yo era Cristo, nada por el estilo, sino que Dios me estaba diciendo, te voy a dar un proceso donde literalmente te vas a morir, vas a morir. Y había una sola área en la que yo era un poquito media complicada, y es que a mí no me gustaba ver un peso a nadie, a nadie. Yo decía, yo tenía un crédito excelente, yo nunca le quedé debiendo a nadie un peso, y era un área de mi vida como que yo tenía, ese era el único honor que yo tenía, el único que era intocable. Yo me atreví a dar un viaje de una ciudad a otra para pagar 10 pesos que le quedé debiendo a un colmado en esa ciudad, solo para no dañar mi itinerario de buena paga. Y eso era un defecto que yo tenía. Mire, y eso es bueno pagar, pero Dios quería romperme, y cuando Dios te quiere romper, te quiebra, te rompe. Cuando yo regreso, habíamos emprendido un negocio, me habían prestado dinero varios bancos, yo trabajaba con dinero de los bancos, 4 bancos y 5 cooperativas me habían prestado dinero, yo trabajaba con el dinero de ellos, revolví el dinero y trabajaba así. Teníamos 4 negocios, apareció un negocio quinto, hice una inversión en ese negocio y acababa de hacer la inversión en ese negocio. Y cuando yo tengo la visión, digo, Dios mío, voy para el suelo y esto no lo para nadie. Ya yo sabía que Dios me iba a crucificar. Recuerdo que reuní los hermanos de la iglesia y le dije, hermanos, tuve una visión, vi una crucifixión y el crucificado era yo. Le dije, corra quien pueda porque esto se va a poner feo. Yo sabía que se iba a poner feo. Dios no juega, y Él me acababa de mostrar que me iba a quebrar literalmente. Habían familias que dependían de mí, que trabajaban con nosotros, que nosotros cubríamos sus costos. Los locales de la iglesia yo lo pagaba con el ingreso de los negocios. Y yo dije, Dios mío, se va a desmoronar todo esto y yo voy a tener que dejar que se caiga todo. Mire, hermano, el Señor me dijo, te voy a soltar a Satanás por 10 días. No faltaron más de 10 días. Créame que en 10 días hizo estragos. Cuando me dijo esto, amados míos, ese día me llaman de uno de los negocios y me dice, el negocio está quebrado. La persona que tú tenías trabajando ahí hizo algo que no debió hacer. El negocio está quebrado. Al segundo día me llaman del otro negocio, el negocio también quebró. Al tercer día me llaman, el otro negocio también estaba quebrado. Yo sabía que todo iba a caer de una manera estrepitosa. Me llama una persona que habíamos hecho un negocio y me dijo, perdimos 3 millones de pesos y eran prestados. Y yo estoy ya, otro golpe. Cuando vienen mis 2 hijos, le da una neumonía extraña. Tengo que tenerlo interno en intensivo a los 2. A la más grande me le dio una crisis nerviosa que estaba perdiendo la mente y no podían retirarle el oxígeno. Le probábamos medicamentos y le probábamos y los médicos decían, es una neumonía extraña, no la tenemos registrada, vamos a probar los medicamentos. Y le ponían medicamentos y todos los medicamentos no le funcionaban. Y yo corriendo de allá para acá y se quebró el negocio. El niño está interno aquí, la otra está interna en la otra sala. Hermanas me estaban ayudando con uno, con el otro, y yo con la mano en la cabeza dicen, Dios mío, 3 días. Me llama una persona y yo le digo, mire, estoy quebrada, literalmente quebrada. Tuve que despedir a los hermanos. Muchos se fueron de la congregación cuando vieron, mire, eso fue algo estrepitoso. Y cuando me llama una persona y me dice, no, pero mira, yo tenía 2 negocios de paca, de venta de ropa, uno de celulares, una fritura en un lugar central de la Duarte, y teníamos otro negocio de inversión. Cuando viene y me llama esa persona y me dice, yo te voy a enviar las cajas para que vendas la ropa y tú saques tu ganancia y tú me pagas la mercancía al paso, tranquila. Y otra persona también me llamó y me dijo, no, pero tú eres una mujer emprendedora, tú no te puedes declarar en quiebra así, tú lo que tienes que hacer, te voy a mandar mercancía y trabaja. Me mandaron mercancía, surtí el negocio, metí las cajas en el negocio, cerramos todo bien. Me voy para la iglesia porque declaré un silicio permanente. Mire, los palos me estaban cayendo encima por todos lados. Y yo recuerdo que me llaman a las 6 de la mañana y me dicen, pastora, no sabemos cómo, pero a alguien en un camión rompieron las puertas enrollables del negocio de la plaza. Se llevaron toda la mercancía y la que dejaron la tiraron a la calle y la gente se liquidó. Aquí dicen, se llevaron todo lo que servía. Cuando
yo llego al negocio, que veo las cosas que quedan, las recojo, las pongo para acá y las pongo a 20 pesos para que la gente se la llevara allá. Me pongo ahí y ¿sabe qué pasó? No sé cómo, pero supuestamente dice el dueño del negocio que la loseta del piso cogió aire, porque yo lo que sé que cuando estaba rematando todo ahí, de repente explotó el piso para arriba, que yo salí corriendo. Digo, bueno, que se lleven todo, que ya el diablo está revolteado y metido aquí y yo no me voy a morir aquí. Y llamo al dueño y él me dice, no, eso fue que cogió aire la losa del piso y explotó. Digo, sí, pero qué conveniente que viniera a explotar justamente ahora, cuando todo me está explotando arriba, cuando todo me está cayendo arriba. Nos deshicimos de la mercancía que quedaba. Digo, no, hay que entregar el local, hay que entregar el negocio, y me fui al piso. Me llama una persona y me dice, usted fue garante de una persona que ahora no puede pagar y queremos ver si usted se hace responsable. Yo le dije, tíreme ese camión arriba, porque a mí me han caído 10 patanas y un camión yo no lo voy a sentir. Anótemelo ahí, que ya yo debo 5 millones y pico a banco prestado. Mis ingresos se reducieron a cero, mis negocios quebraron, mis hijos están enfermos y un peso más, un peso menos no creo que me vaya a matar. Me lanzaron esa deuda encima también. Y yo hice así, respiré. Y dije, Dios mío, con el crédito que tengo que conseguir los préstamos que me los recojan a firma para sacar a los garantes, porque había una amiga mía que había sido garante mío, para sacarlo a ellos y hundirme sola, porque yo sé que me voy a hundir, pero me voy a hundir sola. Me prestaron el dinero a firma, tenían buen crédito, recogí el dinero de los préstamos donde yo tenía garante. Y me dejé caer, me aplastaron 5 millones de pesos, incluyendo los préstamos que debía por ahí. Abrí el negocio de celulares y le dije a la persona, llévense en celulares lo que puedan llevarse. Dejé que todo se cayera porque ya Dios me había dicho se va a caer. Iba el día número 5, estaba totalmente arruinada. Mis hijos estaban enfermos, tuve que llamar para mandarlos para su tierra porque se me iban a morir aquí y lo mandé allá a vivir a otro lado para ver si podían sanarse por allá, porque aquí el Señor me decía, tienes que sacarlo. Y yo sabía que en medio de ese proceso y el enemigo que me lo habían soltado, mis hijos, mire, no se sabe para dónde iban a parar. Y yo dije, no, tengo que sacarlo de aquí porque este proceso es mío. Me quedaba un chapi, que yo le llamo un cháncaro de chapi, es una moto pequeña. Y voy en mi moto por la Duarte como el día número 7 y cogió fuego en plena calle y tuve que venderla por pieza en 1,500 pesos y me quedé a pie. En esos días el enemigo me decía de todo, me decía mátate, suicídate. Mire, yo recuerdo que yo me amanecía porque se me calentaba esto aquí. Dios, ¿cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, voy a quedar mal. Esto es grande. Y los bancos, qué presión, qué tormento, qué agonía. Y en medio de esa situación yo iba y me sentaba a orar y ponía la cabeza en el inodoro y ponía la tapa ahí y le decía, ay Señor, si la palanquita yo pudiera bajarla e irme por el inodoro. Le estoy hablando y venía una compañera mía que está conmigo todavía, es la copastora de la iglesia, y yo llorando le decía, yo sé que un día nos vamos a reír de lo que estamos viviendo hoy. Mire, hermano, fue el tiempo que más duré en baja, creyendo que no iba a poder salir de ahí. Duré casi 2 años con ese monstruo aplastándome. Y el enemigo me decía, yo te puedo sacar de ahí. Yo te puedo sacar. Y yo, mira, diablo, el Señor te reprenda. Durante el tiempo que Dios le permitió a él atacarme, hasta que tuvo que retirarse, me decía, puedes salir de ese problema. Yo te puedo dar dinero. Y era una batalla constante, una batalla constante. Lo había perdido todo. Tuve que entregar la casa donde vivía. Tuve que deshacerme de los trastes, venderlos. Me quedé con una colcha. Y le dije a la copastora que es compañera mía, le dije, dame una esquina en tu casa. Yo necesito un lado de un piso. No puedo pagar. No tengo nada. Estoy arruinada. Estoy desbaratada. Mis hijos había tenido que llevarlos para otro lugar para que no pasaran tanto trabajo conmigo. Y cuando muchos hermanos, la iglesia se desparriló, mucha gente que uno le daba la mano en ese momento abandonó a uno, porque Dios permite en el proceso que la gente te abandone, porque hay procesos que son tuyos y solo tuyos solo. Pero asimismo, cuando Dios viene y te bendice y te levanta, te prepara para ayudar a otros y para darle la mano a otros, porque tú sabes lo que es estar solo, tú sabes lo que es que te abandonen, entonces ya tú no quieres abandonar a otro porque tú sabes lo que se siente. Mire, y en medio de esa situación no me quedó más nada que mi Dios. Y yo fui donde él
Oiga la decisión que tomé, porque yo quiero que tú entiendas que lo que tú estás pasando no va a impedir que tú veas la gloria de Dios. Hay gente que dice, pastores, que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Mire, yo amanecí así, no había nada, no había jugo de tamarindo que me hiciera dormir, no había oración que me hiciera dormir. Yo amanecí en claro mirando el techo diciendo, Dios, ¿cómo salgo de debajo de esta patana? Y tomé una decisión, me entré en un ayuno y le dije al Señor, Señor, yo sé que los bancos no me van a tener a mi misericordia, yo le debo a demasiada gente. Había una persona que me había prestado mucho dinero que me decía, yo sé dónde usted vive, yo estoy armado, y me llamaba y me amenazaba de todas las maneras. Había una persona que yo le debía dinero, que era una persona, un político, y esa persona me llamó y me dijo, yo confío en usted, y si un día, si usted viene a mí me dice que usted perdió mi dinero, que se perdió mi dinero, una persona con una arma, y yo llorando, Dios, ¿cómo le voy a decir que estamos quebrados, que perdimos todo? Mire, era un infierno ardiendo con todo su fuego, y yo fui donde Dios y le dije, Señor, ayúdame, yo necesito tu ayuda, yo necesito tu socorro, yo necesito que tú me ayudes. Me entré en un ayuno y dije, yo sé lo que voy a hacer. A mí no me van a agarrar con vida, dije yo, porque alguien me llamó a darme un buen consejo. Oiga el consejo que me dio. Me dijo, de esa magnitud de deuda no sale nadie. A ti nadie te salva de esa. Tú tienes dos opciones. A ti te van a llevar presa como quiera. Tú o te vuelve la probó de la cárcel, o deja que todas esas mujeres abusen de ti, y como quiera tú estás perdida. Ay, cuando a mí me dijeron eso, era un consejo que me estaban dando. Me estaban advirtiendo de mi inminente destino de desgracia. Y yo agarré un ayuno y le dije, mira, Señor, tú me vas a perdonar esta, pero yo no como, no bebo y no duermo. Yo me voy a morir en tu presencia, pero yo ni probó de la cárcel, ni que las mujeres acaben conmigo. Yo me voy a salvar y voy a morirme aquí en este ayuno. Me entré en un ayuno. A los 8 días de estar en ese ayuno, viene una persona de Santo Domingo que lo mandaron a la iglesia, Dios lo mandó. Y yo dije, yo no quiero ir a ninguna actividad, yo estoy en un ayuno, no voy a salir, pero él insistió en que él tenía que dar ese mensaje. Cuando yo voy, yo no había comido, yo estaba, mire, como el que está condenado a una sentencia de muerte, ya sabe que le quedan dos opciones, la cárcel o morirse en ese ayuno. Y cuando él me llama y me dice, yo quiero que usted venga acá, y me mira y me dice, fui yo que te quebré. Y en el plan que yo diseñé, no había cárcel para ti. De hecho, la gente a la que tú le debes fueron todas seleccionadas, y muchos de ellos te van a perdonar. Oiga, Dios me está hablando diciéndome, fui yo. Y yo quiero que usted entienda que no es lo mismo, porque la gente se consuela diciendo, fue el diablo que me está haciendo la guerra. Pero cuando tú ves el Dios que tú amas, a tu amigo que te dijo, sí, emprende los negocios, sabiendo que tenía un plan para quebrarte, para hacerme bien al final, pero en ese momento yo no lo entendía para nada. Y me miró frente a mí y me dijo, fui yo. Y todo esto que tú estás viviendo, yo lo elaboré muy detalladamente. Para mí era cruel, cruel. Y yo recuerdo que yo sí comí en el ayuno, pero yo me fui para el templo a llorar. Y me tiré a llorar, mire, con todo. Y le dije, mi Dios, mi amigo, si así tratas a tus amigos, yo no quisiera saber cómo tratas a tus enemigos. Y fue la palabra que le dije a mi Dios, a mi amado. Mire, tal vez fue la oración más tonta, más estúpida que hice. Pero le dije, no quiero saber cómo tratas a tus enemigos si haces esto con tus amigos. Me empujaste, me dijiste, ve, y yo confié en ti, me tiré de alto y caí explotada. Como dijo el salmista, me alzaste y me has echado al piso, me dejaste caer. Y yo no lo podía entender, y hubo un trauma en mi confianza hacia Dios. Un trauma. Era el tipo de persona antes de ahí que Dios me decía, lánzate, y yo me tiraba y después preguntaba dónde iba a caer, pero ya iba cayendo. Un tipo de confianza sin cuestionar, pero ese trauma logró que cuando Dios me dijera algo, yo le decía, ¿qué quieres hacer? Cuidado si quieres quebrarme de nuevo, o me tienes algún mal plan por ahí para que me vaya como en feria. Y ya no tenía esa confianza, y eso me estaba matando.
porque yo amaba confiar en él, yo lo amaba. Y yo le decía, Señor, yo estoy como quien ama a su esposo, pero no puede confiar en él. Mi confianza sufrió una fractura. Nunca había vivido la experiencia donde tú me dices, ve, para que lo pierda todo. Siempre me decía, ve, y me iba bien. Y yo, esa era la etapa tuya que conocía. Ahora no te conozco. Le dije, no te conozco. Te paraste frente a mí, me miraste y me dijiste, yo te quebré. En otras palabras, ¿qué vas a hacer? Mire, hermanos, y mi corazón estaba herido, me sentí traicionada por Dios. No lo podía comprender, no lo podía entender, no lo podía asimilar. Mi mente miraba ese monstruo de deuda y decía, ni en 5 vidas la pago. Los réditos subieron muchísimo, mis tarjetas de crédito todas las había vaciado, había dado un tarjetazo a todita para poder ver cómo agarraba aquí, cómo curaba a los niños. Me había ido al piso de mala manera, no podía trabajar. Mire, y la persecución fuerte, fuerte. Y yo recuerdo que un día llorando, una persona me dijo, pero ¿qué te pasa? Yo te conozco, eres una guerrera, eres una leona, tú sabes que Dios está contigo. Y yo le dije, ese es el problema, es que le temo. Él confía tanto en mí que yo no puedo confiar en él. O sea, le dije, él confía tanto en mí, que él cree que yo puedo con todo esto. Y yo no puedo confiar en un Dios que confíe tanto en mí, porque me dejó caer de mala manera y yo dudo de que yo pueda resistirlo. Aunque sé que puedo resistirlo, porque siempre tenía eso y tú puedes. Mire, hermano, y ese día yo le dije, Señor, yo no puedo vivir así, yo necesito volver a confiar en ti. Y recuerdo que fui delante de Dios y le dije, Señor, mira lo que vamos a hacer. Yo voy a comenzar contigo de nuevo. Y en ese momento le va a parecer loco, pero yo le dije al Señor, yo te voy a perdonar. Yo te voy a perdonar. Y la gente que está dolido con Dios y herido con Dios sabe de lo que le estoy hablando. Yo le dije al Señor, yo te voy a perdonar. En mi ignorancia yo estaba herida con Él. Yo le dije, yo soy tu amiga. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Yo no lo podía entender, no lo podía procesar. Y ese día le dije, lo único que voy a hacer es perdonarte. Me presenté, le dije, yo soy Beatriz Berroa y hoy yo quiero convertirme a Cristo y conocerte de nuevo. Voy a borrar todos los recuerdos que tengo de este trauma que tengo, de esta deuda que me va a pasar la vida pagándola y sí, pero no me importa. Si tengo que pasar mi vida trabajando en una casa de familia porque no iba a conseguir trabajo en otro lado con ese crédito arruinado, no me importa, por ti lo voy a hacer y comienzo de nuevo como la mujer que regresa a su marido que ama y le da una oportunidad. Le di, según yo, la oportunidad a Dios. Le dije, vuelvo a confiar en ti. Dime lo que sea y voy a confiar ciegamente. Y ahí yo sané ese trauma, esa desconfianza que tenía con mi Dios. Y Dios me dijo, me dio una palabra y quiero avanzar esto rapidito. Dios me sacó de una manera impresionante de las deudas. Hubo un año donde yo salí beneficiaria casi en 4 bancos para perdonarme la mitad de la deuda y la otra parte me la pusieron en cuotas muy bajitas, muy bajitas hasta este tiempo. No he tenido ese cúmulo de deudas, casi estoy saliendo ya de eso porque eso no hace tanto, estoy saliendo. Impresionante cómo Dios proveyó, cómo Dios suplió, incluso en algunos sorteos de algunos bancos que hacen en diciembre, yo salí beneficiaria con dinero. Dios se movió, me dijo, te voy a sacar. Y Dios utilizó eso para ayudar a otros. En una ocasión siento ir al río de madrugada. Le digo a la compañera mía, vamos al río. Ella me dice, yo siento ir al río. Fuimos al río, encontramos un hombre que estaba encima del puente, nos acercamos a él y cuando nos acercamos a él le preguntamos qué hace ahí. Él comienza a llorar. Me dice, ¿ustedes parece que son cristianas? Digo, sí, somos cristianas. Él me dice, yo vine aquí temprano para tirarme de este puente. Le digo, pero ¿y por qué se va a tirar? Y me dice, es que yo tengo una deuda impresionante. Él estaba vuelto loco, se lo estaba llevando quien no lo trajo. Y me dijo, le digo, ¿y cuánto usted debe? Me dice, debo 40,000 pesos. Y yo me muero de la risa con la otra compañera y yo le digo, pero nosotras debemos 5 millones y no nos estamos tirando del puente. Y nos sentamos a hablar con él, a hablarle la magnitud de la deuda y de la quiebra que teníamos, riéndonos. Y él se le cambió el rostro y dijo, no, pero yo soy indigno siendo un hombre que me quiero suicidar por 40,000 pesos y ustedes siendo mujeres debiendo 5 millones y están aquí muy relax en este río. Mire, ¿sabe lo que hicimos? Teníamos 200 pesos y yo, mire, tenga esos 200 pesos, compré algo de comida. Él no lo quería coger, digo, no, tome lo que usted está más apurado que nosotros, más desesperado que nosotros, aunque nosotras tenemos una deuda más grande.
Dios me sacó de la deuda. Él te va a sacar. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te quiebre porque quiere darte más y te prepara, te quita lo que tiene para darte mucho más. Él no te está quebrando, Él no está permitiendo que todo te vaya mal para arruinarte, sino para prepararte. Lo que Dios nos ha dado después de ahí, mire, no se puede comparar con lo que perdimos. Pero en ese momento Dios necesitaba quebrarme, me quebró, me rompió y tuve que demostrarle a Dios que aunque Él me matara, en Él iba a esperar. Hubo un momento donde tuve que remontar mi fe, escúchame, remontar mi fe y dejar de pensar en la deuda y dejar de pensar en el problema y pensar que mi Dios era más grande y remontarme por encima de esa deuda. Mientras que al principio yo la veía inmensa, así de es imposible de saldar esto. Llegó un momento que yo la miraba hacia abajo y decía 5 millones para mi Dios no son nada. Y aunque yo no estoy produciendo ni uno, pero de que mi Dios la paga, la paga. Y llegaba la gente con la carta de desalojo allá donde yo estaba viviendo, con la carta de embargo. Y yo agarraba la carta y le decía, manita, llegó el papel de baño que no tenemos. Y me iba y lo ponía por allá. Y ella me decía, no juegue. Ellos no están jugando. Digo, ni yo tampoco. Yo estoy utilizando la fe. Y la única manera que tengo de salir de esta deuda es que mi fe supere la deuda. Mire, y me entré en fe hasta que Dios comenzó a obrar milagros de que te saca. Y quiero la gente en los comentarios que está pasando por el proceso de deudas. Dios te va a sacar de allí. Dios te va a sacar, no te va a dejar ahí. Y todo lo que tú pierdes, Dios te lo va a devolver en gran manera. Ahora, ¿qué hacer? Número 1, reconoce que Dios está en control. Él me dijo, yo organicé el plan. Cuando Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida, a veces tomamos malas decisiones, pero a veces tú estás seguro y consciente de que Dios te dijo hacer el negocio y como quiera te fue mal. Como Abraham, cuando Dios le dice, vete a Canaán, llegó a Canaán y en Canaán lo perdió todo. Él estaba seguro que Dios lo mandó a Canaán, pero allí lo perdió todo porque Dios quería enriquecer él, Abraham. Dios quería hacer algo grande con él y a veces Dios te quiebra porque Dios quiere reconstruirte. Él reconoce que Dios está en control. Él sabe lo que te pasa. Él sabe lo que te aqueja. Número 2, sus planes y pensamientos son de bien para ti, no de mal. Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de bendición para ti, aunque hoy te esté quitando todo. Así que dale gloria. Número 3, vuelve a comenzar, vuelve a confiar y vuelve a creer. Vuelve a creer, vuelve a creer. Hay gente que dice, me alejé de Dios porque la prueba. No, vuelve a creer, date una oportunidad. Yo le dije a Dios, te voy a dar una oportunidad. Yo me di la oportunidad. Aunque en ese momento yo le dije, yo te voy a perdonar, yo me perdoné yo. Pero quiero que entiendas esto. Todo va a estar bien, no te vas a morir. Al paso de los años yo me di cuenta que todo lo que me preocupaba no pasó. A mí me aterrorizaban los barrotes de la cárcel. Yo decía, Dios mío, se acabó mi vida, mi ministerio. Voy a pasar el resto de mi vida trancada en una cárcel por una deuda inmensa que yo no puedo saldar. Yo iba y le decía a la gente del banco, calcúlenmelo en cárcel, que es que no tengo ni ropa. Y ellos me decían, es que no la queremos presa, usted tiene que buscar la manera de pagar. Es que no hay con qué pagar ni la forma. Pero Dios obró de tal manera que nos sacó de allí y a ti también te va a sacar. Quiero la gente en los comentarios que Dios lo ha quebrado y que han podido salir, así que sí se puede. Al igual que tú, yo también he atravesado frustraciones en mi vida, situaciones donde me he quedado en el piso, pero no por mucho tiempo. No te quedes allí, tienes que salir de allí. Es verdad que hay momentos que te vas a caer, pero tienes que levantarte. Es verdad que hay momentos que vas a creer que la deuda no se pagará nunca, pero de que se paga y Dios te va a ayudar y te va a abrir puertas. Que Dios te bendiga. Padre, en esta hora estoy orando por cada vida, cada persona que está atravesando situaciones de deuda en esta hora. Dale paz, haz que su fe se remonte, que ellos puedan entender que tú eres el Todopoderoso, el Dios que provee, el Dios que suple y que puedan decir como Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aleluya, que Dios te bendiga en gran manera.